Las 8:10 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Hoy tenemos nuestra sección Mi Primer Sueldo, que solemos alternar con Vidas Desconocidas. Hoy Primer Sueldo. Mire, desde que comenzó nuestra sección hemos insistido mucho en el equipo, en el perfil de nuestros invitados. De esta y de todas las secciones, la verdad. Pero en el caso particular de Mi Primer Sueldo, la idea central de esta sección siempre ha sido reconocer el trabajo como un valor y como vehículo de movilidad social. Ha sido desde el día uno nuestro objetivo. Desde aquel primer sueldo que hicimos, la primera edición con el señor Sarikian. Bueno, desde entonces ese ha sido nuestro norte. Y por eso nuestros invitados han sido presidentes o CEOs de compañías, segundas o terceras generaciones de empresarios que han mantenido, incluso impulsado las industrias familiares, algunos ejemplos de emprendimiento muy exitosos. Y hoy quiero explorar que es posible destacar igualmente el trabajo como valor, pero con un perfil distinto de invitado, mucho más joven, pero que igual se la juega, que igual trabaja, que igual suda, que habrá tenido sus reveses, pero que forma parte de esta oleada de personas jóvenes, insisto, en su mayoría, que con su música, a través de la música, y las nuevas formas de mercadear la música surgen, ganan dinero, son exitosos. Dicho esto, nuestro invitado el día de hoy es cantante, es compositor, es productor venezolano, nacido en Maracaibo en 1997, tiene 28 o 29 años. Su propuesta musical fusiona géneros como la música urbana, pero balada, bolero, salsa, bossa nova, y destaca, entre otras cosas, por unas letras muy profundas, emotivas, que reflejan en algunos casos su historia personal. Aquí un ejemplo, escuche. A mi vida y ahora todo se nos da diferente, señal de que todo mejora. Me hiciste sentir lo que no hace otra gente. Antes peleaba con el tiempo, ahora lo tengo de amigo, porque si la paso contigo me hace sentir que si somos los protagonistas. En esta canción, a dúo con Corinne Smith, el tema es protagonista. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Noré. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Son las 8:13 minutos de la mañana. Noré, bienvenido al estudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Gracias, va? Hermano. Muy emocionado y contento de poder estar contigo. Noré, cuéntanos de la primera vez que tuviste dinero en tus manos. No hablemos de sueldo, no hablemos de salario, no hablemos de algo formal, por lo que haya sido. A lo mejor fue, no sé, un mandado, una mesada, un regalo. La primera vez que tuviste dinero, ¿la recuerdas? Sí, siento que han existido varias primeras veces, ¿no? La primera fue trabajando con mi papá. Mi papá era electricista y realmente como que nos enseñaba esa disciplina de poder trabajar con él, llegar a la casa, mira, esta es tu parte, esto fue lo que te ganaste hoy, ¿no? Ayudándolo de trabajo. Y luego con la música, ¿no? Cuando empecé en la música realmente, recuerdo que uno de mis primeros trabajos fue tocar con señores que cantan boleros, con un trío de señores cantando boleros. Y si mal no recuerdo, lo que literalmente usé para eso, en ese momento estábamos como en complicaciones económicas bien ahí, bien marcadas, y hice mercado para la casa. Nunca había hecho un mercado. Yo siento que sentía como que me sentía algo de propósito, como de poder ayudar y aportar al hogar, a mi abuela, a mi tía. Y nunca se nos olvida mucho que hice un mal mercado aparte. Porque no sabía. Entonces, ¿sabes con lo que llaman los mercados de soltero? No, ya bueno, ya de adolescente hacía. Sí, hacía un mal mercado. Así que de repente, ¿por qué compraste pan pero no compraste con qué rellenar? ¿Por qué compraste galletas? Y no compraste proteína, exactamente. Entonces, obviamente, yo creo que han sido varias primeras veces. Luego cuando firmé por primera vez con un label, con una disquera, que recibí como una suma más fuerte, pero era. Recuerdo haberlo usado no con mucha sabiduría porque
hay una conversación muy constante de qué es lo primero que tienes que hacer cuando recibes ese adelanto. Es un adelanto de un label para decirle a nuestro público, pues es como para que tu carrera ruede, no es para que te lo gastes, pues Claro. para mantenerte Claro. funcionando, ¿sabes? Y recuerdo que compré ropa, y de repente cuando me estoy dando cuenta de que la estoy comprando, que la tengo en el carrito ya puesta, digo, yo de verdad necesito o quiero esta ropa. Recuerdo que había recién empezado pandemia, yo dije, no, ya va. Yo no sé cuánto va a durar esto, ¿sabes? Dije literalmente, yo no sé cuánto va a durar Pero esto. qué y- bueno que te diste cuenta todavía y- en el carrito, ¿no? Sí, no, antes de poner el Sí, enviado, comprar, el exacto. comprar, todo online, y dije, no, yo no sé cuánto va a durar esto. No, hay varias cosas de esto primero que comentas con nosotros. Dices, cuando papá era electricista, ¿es porque ya no lo es? ¿Papá murió? ¿Papá está vivo? Sí, murió hace unos años, en el 2010, Ok. y de ahí parte mi inicio en la música también. Yo creo que ¿Por qué? porque él tenía ese pensamiento de, bueno, yo no estudié una carrera universitaria, me gustaría que mi hijo estudiara una carrera universitaria y formal, que eso asegure su futuro. Y realmente cuando él muere, pues muere de una forma muy violenta, ¿sabes? Lo asesinan en el estado Barinas, y yo estoy con él. Mi forma de rebeldía o mi manera de reaccionar a esto no fue con tristeza y echándome a morir, sino más bien fue, yo elijo mi futuro a partir de aquí, ¿me entiendes? Y busqué un dinero que estaba escondido en un techo raso y me compré una guitarra y más nunca paré en la música, ¿sabes? Entonces como ¿Fue que... así? Sí, Literalmente. Literalmente, fue así. Un dinero escondido en Un techo raso. Sí, y yo creo que ahí entendí que hay cosas que no tienen valor, como lo es el hacer música, ¿sabes? Como que nosotros mismos le damos el valor, pero en definitiva con ese dinero que él había por ahí guardado para algo específico, para no sé, para mantenernos a nosotros, pero Sí. fue que compré mi primera guitarra también. Antes de hablar de la familia, ¿aprendiste algo de electricidad? Leve, sí, claro. 110, 220. Cambiar un bombillo, sí. Sí, claro. Sí. Ok. ¿Cómo fue tu infancia? Describe el entorno familiar primero, pero social, que les rodeaba. Yo creo que hubo dentro de mi familia, pues era una familia que esperaba mucho la fecha de celebración, ¿no? De reunión. Cada quien estaba en su núcleo, trabajando, encontrándose entre sí, pero algo que conversaba con una tía hace unos días es que la familia ha ido cambiando durante mucho tiempo, ¿sabes? Y que No tu familia, la familia. la familia en general, como que el núcleo de la familia Ya. ha ido cambiando, y mi papá y yo yo me quedé con mi papá, mi mamá se va de casa cuando... Y eres único hijo. Sí, correcto. Es único hijo. Y me quedo con mi papá, y como te decía, lo que percibía yo en el tema del trabajo es que era una persona que no descansaba, que lo hacía de lunes a viernes, pero el sábado y domingo había esa costumbre que ya se volvía como que en el entorno de tomar mucho, ¿no? ¿Sabes? Y eso en definitiva pues trajo repercusiones a nivel de violencia en la casa, me apoyaba muchísimo en mis tías, en mi abuela, ¿me entiendes? Y Todo eso que describe, la muerte de papá, pero el entorno familiar, el trabajo con papá, ¿de qué manera han tenido un impacto, una influencia en la música que haces? yo creo que en la disciplina, ¿sabes? Y lo digo porque a pesar de sus fallas y sus defectos, sí tenía algo muy interesante, que es que era un electricista que, no sé, llegó máximo a técnico medio a estudiar en la escuela técnica, ¿No? y aún así recuerdo que llegaban ingenieros a la casa a buscarlo a las 2 de la mañana para resolver un problema de electricidad de 2 cuadras que no se podía, y le decían ingeniero, y él decía, yo no soy ingeniero. Como que aún sin tener esa posición, yo Mira. puedo resolver cosas que otros no pueden resolver. Y siempre me llamó mucho la atención que él decía como que yo calculaba de aquí cuántos metros de Alvidal se lleva de aquí a allá. No, aquí esos son 55 metros. Y yo, pero no has contado todavía, no lo has visto. No, son 55 metros. Y eran Y eran 55 metros, entonces fue muy Noré, interesante. tu camino en la música hasta hoy, desde la compra de esa primera, que no es esta, No, que no es esta. ojalá. Desde la compra, exacto, ojalá lo hubieses tenido en tus inicios. Pero desde aquella primera guitarra hasta el día de hoy, ¿ha sido fácil? Creo que fácil no es una palabra que describe mucho mi No, carrera, ¿verdad? pero también por lo incierto. Creo que dentro de lo que yo más pienso, en algún punto estudié arquitectura hasta el cuarto semestre, si mal no recuerdo, y me llamaba mucho la atención, pero una noche yo estoy cantando
en un sitio nocturno y no me había dado cuenta que mi profesora de estructura me estaba viendo. Me estaba viendo y yo llego al otro día con un plano mal hecho y con una maqueta mal hecha y me dice, es el mejor cantante que arquitecto. arquitectura. Y llega y me dice pensando, me lo dice con mucha seriedad, no has pensado en tomarlo como una carrera formal, o sea, a ti te gusta lo que estás estudiando, te gusta. Y yo dije, bueno, me gusta lo que estoy estudiando porque me dieron la oportunidad de tener una beca para estudiar arquitectura, me apoyaron muchísimo en la Universidad de Santiago Mariño, estudiaba en el estado de Barinas. Pero- Y dije, sí, claro, ¿cómo va a funcionar esto si no le dedico el 100% o no le dedico completamente todo? Entonces, dentro de todos han sido procesos muy cambiantes. He sido compositor para otros artistas, he sido músico, le he montado la banda a otros artistas, luego como guitarrista para otros. He hecho bandas tributo también, cantar La salsa. canción más exitosa que hayas compuesto para otros, ¿cuál puede ser? Para otros, creo que Contigo de Nacho y Gracie le fue muy Puedes bien. tocar un fragmento de la canción, interpretar un pedacito de esa canción, ¿se podrá? Creo que... Si salgo de rumba solo contigo yo voy. Na, 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 na. No me acuerdo mucho, fue hace como... Cuando pones esa canción, por ejemplo, en YouTube y ves el video, ¿qué sientes? A ver, yo creo que de ser los artistas más resaltantes que han grabado como canciones mías también, CNCO grabó la última canción también, creo que es súper reconfortante sentir que inicialmente quería ser compositor para otros artistas y terminó fue figurando mi carrera como artista, ¿sabes? Entonces es súper incierto, ¿sabes? Es súper incierto porque generalmente hay personas que buscan ser artistas y terminan figurando como compositores al revés. Entonces, exacto. creo que es valioso y creo que la gente misma te elige también. ¿Quién te así. empujó? Es decir, en un principio parece que te sentías conforme componiendo para otro, pero ¿quién te da el empujón? ¿Quién te seduce para que diga, no, ponte al frente? Si te soy sincero, fue como ver que escribía para otros artistas y el tema económico se convertía en un, aquí está ganando todo el mundo menos yo, ¿sabes? Eso. Fíjate que quería... A ver, sigue y Sí. porque sobre eso te quiero preguntar y mucho. Sí, estaba ganando todo el mundo menos yo porque, a ver, el compositor o el productor o quien está tras el telón depende muchísimo del respeto que le tenga la persona líder, ¿sabes? Entonces sentía que no lo tenía y que no lo obtenía. Y recuerdo una conversación con varios amigos y le dije, bueno, voy a ser el artista yo, vamos a ver, yo podría ser ese artista que nos dé el mismo respeto a nosotros. Fíjate, hay ejemplos de sobra de jóvenes que se han hecho millonarios en poco tiempo con uno o dos temas que se hayan hecho virales. Okay. Luego entiendo por lo que me han dicho algunos que lo de los créditos es un tema. Sí, claro. El tema del reparto de las regalías, el cómo se distribuye, es decir, cuánto va para el cantante, cuánto va para el productor, cuánto va para el compositor, cuánto va para el que cargó un cable, para el que tocó una tecla del teclado. En esos inicios, ¿cuánto le quedaba? ¿Qué porcentaje podía quedarte de una canción exitosa a ti que la habías compuesto? Yo creo que en esos inicios, cuando si la canción no ha resaltado todavía, no queda mucho, ¿sabes? Y aparte al no tener cultura acá de regalías, como que no tenías mucha información, entonces se acumulaban, hay algo que se llama la caja negra de la industria musical, que es que si no cobras en cierta cantidad de años una cantidad de regalías, se pierde y va a los artistas principales del mundo. Es una locura. Eso es una súper locura. Es como si todo fuera a un sitio en el que nadie lo reclamó por 7... Un limbo. Sí, es un limbo. Oye. Y cuando tienes cierta cantidad de años ahí, va a una cierta cantidad de artistas que son los principales del mundo. Y que de pronto les llegue un cheque y ni siquiera entienden de dónde viene. No, es simplemente por su aporte siendo los principales, ¿no? Entonces como que cuando llenas la información, cuando llegas a la información, es mejor que no, al menos no es tarde, ¿sabes? Para recuperar tus No, regalías. hoy vives de la música Sí, claro. y estás cómodo. Bueno, mucho mejor que antes. Sí, cierto. Claro, sí. Claro, pero por ser el compositor, pero también ser el artista, el frontman. Sí, también. Lo que pasa es que creo que podríamos estar más cómodos, pero también tenemos en intención construir una carrera más longeva. Entonces, ¿Y eso ocurre en Venezuela igual que en el exterior, este tema de la distribución de las regalías y del dinero de cada canción?
Sí, yo creo que Igual. la información falta en muchos sitios. En muchos sitios. Sí, no o sea, solamente un tema particular, doméstico. Sí, claro. Por eso yo considero que los labels, las publicadoras son muy importantes porque realmente hay mucha información allí valiosa desde que estoy con disquera. Si llegas a lo que entiendes que, ok, esto es mi parte, esta es la parte de él, esto es lo que corresponde, esto es un split, que es lo que firmamos todos Exacto. para estar de acuerdo con las regalías, con el porcentaje, con la fecha de la salida del estreno. ¿Cuánta libertad te da o cuánto se impone la disquera? En nuestro caso, yo siento que hay una libertad primero creativa muy grande. Importantísima, me imagino. Muy Si grande. no, ¿cómo? Sí, claro, muy grande. Y luego en el área ejecutiva, pues nosotros en estos momentos estamos con Sony, estamos con 5020 Records, que Qué es bueno. una muy buena disquera. Y sobre todo siempre depende mucho del personal humano, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que más bien te impones y eres grosero, ese mismo personal humano no te va a tener compasión y va a tratar de aportar Claro. a tu trabajo. Si tú y tu equipo tienen una muy buena relación con ese mismo personal humano, pues que se le llama disquera, ¿no? Vas a tener una buena comunicación. Al tener buena comunicación siempre va a ser equilibrado. De siempre. entrada se te ve que tienes un extraordinario manejo del ego, que estás muy anclado a tierra. Y no es fácil verlo el día de hoy. La verdad es que no es fácil verlo. ¿Cuántas veces uno le ha tocado entrevistar a un artista emergente de música urbana, exitoso, pero emergente, y que de pronto es impuntual, no llega a la hora de su entrevista, y te encuentras con un Gilberto Santa Rosa, te encuentras con un Oscar de León, que le dices a las 5 para la entrevista, y a las 4:55 estás conectados ya. Entonces uno no termina de entender cómo y por qué ocurre eso. Como artistas consagrados, si toman con seriedad, con aprecio y con respeto a quien les llama, y otros no. Y eso se te ve de lejos, nada más entrar al estudio. Gracias, no, muchas gracias. Yo creo que ha sido este año de conseguirme con muchos de esos referentes para mí. Muchísimos referentes, en serio. Alejandro, hace poquito estuvimos con Alejandro Sanz en Miami, lo pude conocer y realmente su actitud fue algo Eso, muy cercana, increíble. Sí, amistosa. Fíjate, en esto que se dan muchas colaboraciones hoy en día. Hoy escucha uno muchos artistas colaborando con otros artistas, como productores, como compositores, o cantando varios en una misma canción. Eso es iniciativa de los propios músicos, y yo tratando de entender la industria, ¿no? Aprovechando el primer sueldo para entenderla, pero se juntan los músicos, se juntan los productores, se juntan las disqueras. ¿Cómo se dan esas juntas? generalmente tienen que ser los artistas, ¿sabes? Los artistas generan esa conexión de vamos a crear juntos, tiene sentido nuestra colaboración. Antes era por feeling, antes era muy el feeling. Hoy en día tiene sentido comercial o tiene sentido para nosotros, así sea emocional, hacer la canción. Y también existe otro método que es literalmente compositores se reúnen, hacen una canción y luego la envían pensando esta es una canción pensando en, no sé, Karim León, Cani García, que no es el caso porque ambos son compositores, ¿no? Ambos son cantautores. Entonces, eso también les genera una idea y prende un bombillo de, hey, esta colaboración tiene sentido. El protagonista es con Corina Smith y Atus Trailer también. Sí. Todos ellos No, participan en la canción. No, literalmente es un álbum que se llama Nore, A Film by la Vida Real, y son varias de las canciones Que que de están eso ahí. vamos a hablar. A Film by la Vida Real. Protagonistas Ahí es con vamos a Corina. llegar al final. ¿Qué te va dejando la música hasta ahora, Nore? Una de las cosas más valiosas creo que es la conexión con el público en vivo. Creo que el en vivo termina siendo una de mis cosas favoritas en el mundo, porque no es lo mismo grabar una canción cerrando los ojos en un estudio, tratar de interpretar y ver a las personas, a ver a alguien llorando, a ver a alguien conectando y cantarla de ese modo. Siento que ahí sale el verdadero 100% de un artista. Entonces yo siento que alguien use su canción para dedicársela a un ser querido, a un ser que ya no está, al desamor, ¿sabes? Siento que termina siendo muy valioso. Eres como parte de un soundtrack. Podría decirse que con tus canciones lo primero que buscas es conexión. Sí, totalmente. Cualquiera sea, puede ser alegría, puede ser tristeza, pero conexión, ¿no? Sí, totalmente. Conexión con el público. Tu nombre es Javier Treviño, ¿por qué Nore? Nore es un acróstico. A ver. Nore significa nunca olvidaré respetar el humano que soy. Como que también se refleja en mi música, ¿sabes? Cuando yo escribo canciones, escribo desde las cosas que he hecho bien y las cosas que he hecho mal también. Entonces trato de a veces dicen por ahí que yo mismo me saboteo en las canciones o hablo mal de mí, no, pero lo hago desde lo más humano posible, y es interesante ese mismo debate interno. Si no fuera la música, ¿qué estarías haciendo hoy? ¿Serías electricista? ¿Serías arquitecto? ¿Estarías dedicado a qué?
Hablaba con un amigo hace poco. Me gustaba mucho el deporte. ¿Ah, sí? Me ¿Qué, gustaba- qué deporte? Me gusta el fútbol bastante. ¿En serio? Sí, ¿Qué me gusta el posición? fútbol. Delantero, 9. ¿De tu equipo favorito? A ver, yo el Real Madrid, pero jugaba cuando jugaba fútbol llegué a Lleguemos hasta las 10. Hoy no hay programa. Llegaba Enrique Hoffman. llegué al sub-14 del Zamora también. ¿De verdad? Jugando, claro. Sí. ¿En serio? Sí, fue interesante. Tenía 12 años y literalmente no fui. Hace días le contaba la historia a un amigo. Es que yo entrenaba deporte porque era de las pocas veces que mi papá iba a verme. Entonces yo también como que sentía como ese orgullo de ir a verme. Demostrar, además querías demostrarle. Sí, a sí, papá. exactamente. Entonces cuando iba le daba mi 110% y me acuerdo que no fui, después de que me compré la guitarra y pasó todo esto, no fui más nunca a fútbol. Y que hace muy poco un entrenador le preguntó a un amigo, ¿qué pasó con Triviño? ¿Sabes algo de él? Claro, mira, es cantante y tal. Le mostró una foto, un video mío. Qué bueno. Y hoy cuando te das al 100% en un escenario, ¿está papá presente? Sí, muchas veces. Siento que también presente, no solamente mi papá, yo creo que toda mi familia, pensando en que soy el primer artista de la familia, soy la primera persona, pues como que está haciendo carrera pública, ¿no? Yo siento que varios de ellos en algún momento quisieron hacer algo así, a lo mejor no se atrevieron, a lo mejor estaban los estatutos del estudiar, el trabajar, Sí, el no atreverse a este tipo de cosas, y yo más bien quiero que ellos se vean reflejados en las cosas que yo hago ahí. ¿Cuántos tatuajes tienes, Nore? Yo como 60, más o menos. Como 60. Es decir, porque un cassette. El cassette dice Roto, es una de mis canciones más especiales, pero también es una canción muy dolorosa. Tienes un Nokia, ¿no? Un teléfono Sí. Nokia. Nokia que... y un rollo de papel toalé. Sí, claro. Ya. Cartas de póker, un Snoopy, te felicito por eso. Nore a film by la vida real. ¿Cuántas canciones va a incluir? O sea, ¿está el concepto de disco de tener un grupo de canciones para lanzarlas? ¿O van a ser lanzamientos Sí. esporádicos? ¿Cómo lo Sí, ves? se hizo todo el lanzamiento del disco el 13 de mayo. Ok. Es un álbum de 15 canciones, un álbum que ha terminado siendo pues para mí muy especial, porque una de las cosas que más me gustan en el mundo son las películas, las películas, el anime, las series también. Entonces busqué conceptualizar, ya en el pasado había tenido colaboraciones muy interesantes con Salón de Florentino, con Jay Wheeler, con Waco. Y en este momento yo dije, voy a interpretar cada canción como si fuese una película, como si fuese un film. Y me fui viajando por temáticas y por todos los géneros que más me he sentido cómodo durante estos años, ¿no? El mismo regional mexicano, el mismo bolero, las mismas baladas. Entonces, este álbum expresa muchísimo de lo que yo soy. Y conceptualmente hay un trabajo detrás. Sí, hasta visual. No fue al azar. No, para nada. Hicimos un trabajo visual. Nore, en interesante. redes, ¿cómo seguirte? NXREH sale en Instagram. Nore, nos queda ¿qué? Un minuto y medio. Dos minutos. ¿Nos quieres regalar Claro algo que para sí. cerrar? Es Nore. Te miento por educación, o te digo la verdad aunque duela. A mí no se me acabó el amor, ni te cambié por cualquiera. No se trata si te quiero o no, oh, que esto no ha valido la pena. Va a ser lo mejor para los dos, que esta sea la última cena. Con razón me duele el corazón. Quererse no alcanza en esta ocasión. Tus horarios ya no cuadran con los míos. Con razón te duele al corazón. Los protagonistas nos dañó el guión. No te culpes, nada te faltó, porque el placer de tenerte lo tuve yo. Nore, qué bueno que encontraste ese dinero en el techo. Te felicito. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Nore. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas,
El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.